La alternativa correcta era la A, porque la pendiente era negativa, o sea, iba en bajada, y la intersección con el eje vertical era 1, o sea, un número positivo. Por lo tanto, la recta tiene que pasar por la parte positiva del eje vertical. Ya, la alternativa correcta es la B. ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva, porque el 5 es positivo, y pasa por el menos 1, que es un valor negativo en el eje vertical. Por eso la alternativa correcta es la B. Ya, la alternativa correcta es la D, porque la pendiente es negativa, pero al no tener el coeficiente de posición significa que pasa por el 0. O sea, se coloca más 0. Por lo tanto, pasa por el centro del plano cartesiano. Y A, B, C, C son funciones afín, que significa que están trasladadas desde el centro. Por lo tanto, se dibujó la correcta en la letra D. Ya, la alternativa correcta era la A. ¿Por qué? Porque la M con ese símbolo significa que es más pequeño que 0, por lo tanto es negativo. Y hay un cachito ahí que significa I, un conectivo lógico. Y B también es más pequeño que 0, por lo tanto ambos son negativos. Entonces va decreciendo y además pasa por la parte negativa del eje vertical. El M en este caso es positivo porque es mayor que 0 y el B es negativo. Por lo tanto, la recta es creciente hacia izquierda a derecha y vemos que la B pasa por el lado negativo del eje vertical. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B, de burro. Ya, en este ejercicio, que era el número 6, ya el A, que es el 2, que acompaña al x cuadrado, es positivo. Por lo tanto, la parábola está contenta, está hacia arriba, está alabando al Señor. ¿Ya? Y pasa por un valor positivo, que es el C, que es 1. Por lo tanto, la alternativa podría ser la C o la D. ¿Ya? Pero calculamos el discriminante y nos dio que el discriminante es menos 7, o sea, es negativo. Eso significa, cuando es negativo el discriminante, que no intersecta el eje horizontal. Así que la alternativa correcta es la C, de casa. La alternativa correcta es la A. ¿Por qué? Porque el A es 1, a pesar que el x cuadrado está solito, está con un 1 ahí. Al ser positivo se abre hacia arriba y pasa por un valor negativo, porque el C es negativo, es menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, se abre hacia arriba y pasa por la parte negativa del eje vertical. Por lo tanto, la alternativa correcta es la A. En este caso, el discriminante no era necesario sacarlo porque tenía que dar un número positivo. Porque si pasa por la parte negativa y se abre hacia arriba, tiene que pasar alguna vez por el eje horizontal. Ya, entonces teníamos que la A era negativa, por lo tanto esto va triste. El discriminante negativo significa que la parábola no intersecta el eje horizontal, por lo tanto hasta ahí sería la B. Pero si vemos por dónde pasa, tendría que ser un valor positivo, que es la C. Pero el enunciado me está pidiendo una C mayor que 0, o sea, una C positiva. Por lo tanto, esta parábola con esas condiciones no existe. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Ya, entonces teníamos que la A era positiva, por lo tanto era contenta.
Por lo tanto, podría ser la alternativa A o B, no A o C. Pero además me decían que el discriminante era mayor que 0. Es decir, que intersectaba el eje horizontal. Por lo tanto, la C no podía ser. Por lo tanto, podría ser la A. Pero resulta que el C tenía que ser positivo. Y en la A, alternativa A, el C sería negativo. Por lo tanto, la alternativa correcta era la D. ¿Ya? Y ahí dejo una imagen de cómo sería una parábola que intersecta el eje horizontal, discriminante positivo, que está contenta porque la es positivo, y pasa por el valor C en el eje vertical del C número o de signo positivo. Ya, entonces estábamos en el plano complejo de Angard, ¿ya? Como de Adgar. Y el punto o el número complejo, menos 3 más i. Si ustedes se lo escriben como el punto cartesiano, es menos 3, la parte real, coma 1, la parte imaginaria, que es ese 1 que acompaña a la i. Por lo tanto, el punto cartesiano menos 3,1 pertenece al segundo cuadrante. Es decir, que la alternativa correcta es la B.